Voy a buscar un adaptador y arrancamos. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Julieta? Me toca tu equipo ahora. ¿Te acordás que había quedado la actividad la semana pasada? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Genial. ¿Están todos ustedes, los del equipo? ¿Como para arrancar? Nos está faltando Nico, me parece. Sí, falta Nico. Bueno, Y supongo eh, ya se conectan. yo digo que arranquemos con esta parte introductoria, mientras los chicos, mientras ustedes van hablando, Julieta y los compañeros acá los tengo anotados. El resto va prendiendo las cámaras, por favor. Se van conectando el resto de los chicos y arrancamos con posterior a ustedes con la introducción de la clase que va presente, ¿les parece? Bueno, dale. Bien, Hay los un dejo. segundito que. Sí, obvio, obvio. Ahí me dijo Dai que ahí ya prende la cámara ella y ya, si querés, arrancamos. Y Nico todavía no, bueno, pero lo de última lo hacemos con. Bueno, chicos, tienen que prender la cámara, por favor. Arranquemos Profe, ya. ahí la prendo que estoy tratando de conectar la compu, por eso ahí estoy bien. Ya la Ok, prendo. ok, ok. Gracias. Hola, profe, ¿cómo va? Bien, vos. Bien, bien. Me alegro. Bueno, mientras esperamos a un compañero del equipo que quedó de la clase pasada, que iban a exponer, si les parece, adelanto unos 5 minutitos de introducción de esta clase que ustedes ya leyeron. Y siempre es importante como, bueno, a ver, agrupar algunas ideas fundamentales. Nosotros, cuando estudiamos una disciplina, una ciencia, o un saber, siempre uno los termina trabajando muy empoderado en el contexto en el que está. Es difícil salirse de él, salvo en algunas universidades internacionales, en algunos espacios que tienen otra filosofía de obtener conocimiento. Nosotros en Latinoamérica generalmente tendemos a leer nuestros autores, tendemos a mirar nuestras experiencias, tendemos a observar las percepciones de los educandos, pero que es normal y está bien. Y si vos encima estoy hablando de todo el universo de la universidad, pero si vos encima vas hacia las carreras pedagógicas, pasa mucho más, porque vos mayoritariamente estás influenciando a un sujeto que va a ser portador de esa titulación que le va a permitir construir prácticas o teorías en un lugar específico. Y ese lugar específico queda demarcado en nuestra región geográfica argentina.
Vos con nuestro título no podés ir a Chile y dar clase, ¿no? No podés ir a Uruguay y dar clase, a Bolivia y dar clase, o irte a Francia y dar clase. Los países más osados, quizás en algunos países sí, generalmente países muy, pero con muy poco desarrollo, pero los países a los que uno suele ir, porque por ahí hasta obtiene alguna remesa más, generalmente te piden que hagas algunas materias más que no tenés, sobre todo las destinadas a su propia cultura. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces nosotros estamos un poco con el barniz, con el brillo, por decirlo de una manera, de nuestra realidad. La pregunta sería entonces, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué de lo malo deberíamos mejorar y qué de lo bueno deberíamos potenciar al estilo de cualquier matriz de interpretación científica? Y en este sentido decimos, bueno, está muy bien, está excelente, pero ¿qué pasa en otras regiones? ¿No? ¿Qué de otros lares nosotros podemos traer para incorporarlo? Y sobre todo cuando hay una mirada internacionalmente reconocida de una educación física basado en la hegemonía global que impone el mundo del deporte mercantilizado. Cuando pasa eso, uno a veces incluso lo construye y lo intuye desde nuestro fervor, digo nuestro como argentinos y argentinas, de la lógica con la que nosotros vemos los deportes, con la que nosotros palpitamos los deportes. Entonces, ahí me parece que es verdad que hay otros países que lo toman desde la propuesta deportivizada, pero por ahí no con el constructo de la pasión. Por ejemplo, no sé, pensemos en alguna región cercana. Vamos a Venezuela, Colombia, que tienen por ahí educaciones físicas relativamente parecidas, por lo menos en sus discursos y demás, no palpitan el deporte o no perciben el deporte como nosotros, incluso no está esa generosa disposición de competencia permanente o de la lucha por la conquista de la victoria. No digo que no lo esté, sino que no está tan a la efervesciente. También sucede lo mismo por ahí en Brasil, en Chile o en Uruguay, que estamos un poco más hermanados por este posicionamiento que nos dio el fútbol y bueno, al ser parte de la hegemonía global. Entonces, ¿esta clase a qué nos invita? Bueno, nos invita a reorganizar algunas ideas, que son los dos textos que ustedes leyeron. Entiendo que los leyeron, ustedes me pidieron que las ponga el miércoles, yo el miércoles les activé la clase o el martes en la noche, así que espero que lo hayan trabajado. Lo mismo va a pasar con la clase que viene. Entonces, si leyeron esos dos textos, un poco es la premisa y la postura de decir, bueno, a ver qué dice Rosengart al respecto de las prácticas, qué son los contenidos, qué son las teorías, qué son las prácticas, que esto vamos a charlar un rato, y después, no impuesto desde nuestra asignatura, o sea, nosotros de nuestro programa, sin utilizarlo, ustedes van a traer experiencias externas elaboradas por ustedes, encontradas por ustedes. Para eso necesitamos utilizar los recursos reconocidos internacionalmente y que democráticamente están ávidos de poder ser utilizados en un espacio como este, que es un espacio de nociológico, epistemológico, pero por sobre todas las cosas es un espacio donde tenemos que ir en busca de la verdad. Y les digo con esto, salvo alguien que pague alguna licencia de ustedes, de alguna plataforma de IA especializada en eso, la idea es que hagamos la búsqueda bibliográfica nosotros. Yo les puedo ayudar con algunos fundamentos, tamices, con Google Scholar o con alguno de otros o dentro de Google Scholar, alguno específico. Y ustedes, el objetivo final de esto para la continuidad de esta clase en el foro sería que construyan un escrito donde puedan ver qué es lo que somos, estas cosas que estamos estudiando nosotros, y ver qué otras experiencias aparecen afuera. Ojo, no hablamos de experiencias positivas. Porque nosotros no podemos juzgar, recuerden el concepto de cultura, ¿no? Nosotros no estamos acá para juzgar si dentro de la cultura hay algo que está bien o algo que está mal. No, esos son elementos que nos quedan por encima, más al orden episteme. Nosotros tenemos que ver, bueno, en experiencias. Y la pregunta es, de acá, los que estamos acá, menos Camila que todavía no tiene y Sabina que no tiene la cámara, mirémonos nosotros acá. ¿Nosotros sabemos cómo es la educación física en China? ¿Sabemos cómo es la educación física en Panamá? ¿Tenemos idea de cómo es la educación física escolar en Estados Unidos? ¿En algún país de Medio Oriente? ¿Sabemos cómo hacen? ¿Quién hace? ¿Quién no hace? ¿Tenemos alguna idea de qué pasa con la educación física en África total? ¿En todo el continente? No, literalmente, ninguno domina esa expresión del mundo.
Y siempre entonces volvemos a lo mismo. Nos construimos desde nuestro propio cascarón y desde acá miramos el mundo como que conocemos la cosa o pedimos permiso y hacemos una implosión interna y decimos, che, salgamos al horizonte. ¿No? La frase que yo siempre les digo, naufraguemos en otras aguas, animate, ¿no? A ir por encima y veamos esas experiencias solo para conocerlas. Acá no estamos para juzgar. Ahora, si a nosotros nos gusta alguna mirada, por ejemplo, hay un país bestseller que tiene una mirada extremadamente recreativa de la educación física. Digo extremadamente porque literalmente tienen clases de recreación y vida en la naturaleza, o naturalismo, como le dicen ellos. Entonces, bueno, hay otras experiencias. Traigámosla, conceptualicémosla y veamos qué nos sirven dentro de las posibilidades de nuestros lineamientos curriculares. Ahora sí, Julieta, creo que iba a arrancar. Los Sí, escucho. ahí estamos con Dai. Los otros chicos no. Sí, no sabemos May y Nico, pero bueno, arrancamos nosotros, profe. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que es la competencia motriz. Obviamente, por definición, dice que es el conjunto de conocimientos y actitudes, que básicamente esto va a ser los conocimientos, los procedimientos, las actitudes, los sentimientos que van a permitir al alumno que puedan realizar la toma de decisiones correcta, para poder así resolver problemas y tanto de forma individual o colectiva. Lo que se trata en la competencia motriz es también que no sea simplemente mecanicista o por repetición, por ejemplo, hacer ejercicio, sino que se pueda adaptar a situaciones cambiantes. También, obviamente, la competencia motriz tiene mucha importancia en lo que es el desarrollo cognitivo, físico, social, más que nada, obviamente, en los niños y adolescentes que se están desarrollando y permite toda la expresión del cuerpo de manera activa. Eh, que bueno, que algo también de lo que vamos a decir es que hay dos formas distintas de poder analizar y entender cómo se mueve y deciden los alumnos. En esta parte es las ópticas, que ahora le doy el pie a Juli para que pueda hablar Mm. Bueno, en la competencia motriz, como dijo Dai, hay dos ópticas. Tenemos la óptica global y la óptica concreta. En la global se analizan más las situaciones en las que se ve la expresión, por ejemplo, lo cognitivo, lo motor, lo emocional, y estas se mezclan de una manera muy intensa. Y en la óptica más concreta se destacan aquellas habilidades motrices más específicas. Por ejemplo, se observan en diferentes interacciones que se llevan a cabo más que nada en las tareas deportivas o en las sesiones de educación física. Después nos planteamos una pregunta que es ¿por qué es tan importante la competencia motriz? Y fundamentamos que es porque no se trata solo de saber hacer gimnasia, sino de la capacidad del cuerpo para integrar e interactuar en esa clase con el cuerpo en la Sí, manera actividad en completa. sí. Em, Ahí lo que sumamos a través de eso fue unos ejemplos. Por ejemplo, no sé, en un partido de básquet, un jugador con buena competencia motriz no es el que traslada la pelota de un lado al otro, sino el que puede mirar al compañero, el que puede decidir, el que puede controlar su cuerpo y también la pelota, adaptarse a situaciones del juego. Bueno, un ejemplo claro de la situación de la competencia motriz es cuando el alumno tiene que decidir qué hacer dependiendo de lo que está pasando, no solo actuar, sino bueno, en esa comunicación una resolución. Lo podemos ver en básquet como en cualquier deporte, en fútbol no es trasladar la pelota, sino también la reacción. No sé, La táctica hay también, miles ¿no? La de estrategia y ejemplos. todo eso. Claro, y también en la vida cotidiana. También aparecen varias situaciones, por ejemplo, no sé, esquivar gente caminando por la calle o reaccionar rápido para no caerse. Es como, después todas esas situaciones de la competencia motriz que uno las adquiere, por así decirlo, en los colegios o en la educación, después uno las traslada al día a día para la realización de la vida en sí. Sí, y también todo esto, creo que algo importante que nos había quedado era como todos los beneficios que da autonomía, el desarrollo cognitivo, el autoestima, poder aprender, por ejemplo, un baile, un deporte, o sea, sentirse capaz de hacerlo y como decía Juli, también en la vida cotidiana, poder hasta prepararse un café que conlleva todo el proceso y los pasos para poder llevar a cabo, ¿no?
Y después, bueno, algo más que también está bueno destacar es la parte del papel que tenemos nosotros como docentes, donde también tenemos que entender que somos mediadores, que estamos ahí para ayudar al niño, para procesar estas emociones, que si el nene se cae, por ejemplo, lo primero que ve, que yo noto también con mis sobrinas, por ejemplo, es que te miran, ¿viste? Como uno reacciona, también es como el nene va a reaccionar. Si vos le decís, dale, dale arriba, el nene activa de otra manera que así vos vas y le decís, ay, pobrecito, y empieza como a buscar la calma o el dolor o manejar el seguir jugando. Y nada, creo que eso es una mirada de nosotros que tenemos que tenerlo en cuenta. Porque nos están observando todo el tiempo. Mismo también, hasta yo creo que en los recreos también está bueno como darle esa libertad y autonomía al nene de poder correr tranquilo y también dejarlos que si se quieren sentar a observar, observen. No estemos ahí como, yo siento eso, ¿no? Como estar ahí, que el nene tiene que estar todo el tiempo activo físicamente. Capaz que el nene, vos te sentás al lado y le decís qué estás observando y capaz está viendo al otro y tiene otra manera de procesarlo. Eh, y nada, creo que eso está bueno destacarlo como de la competencia motriz, de nuestro rol como pedagogo y poder seguir desarrollando la competencia motriz en sí. Em, bueno, creo que eso era un poco más o menos lo que teníamos armado. Después, Por bueno, ahí. obviamente, sí, sí, tranquilo. No, por ahí, nada, también sumar, bueno, sumando a eso que dijo Dai del papel del pedagogo, del profesor, que es fundamental, porque también acá investigando hablaba de que eso puede generar una frustración en el niño, que esa competencia motriz falle, porque puede hacer que en un futuro el nene, al no saber resolver, o por ejemplo, no sé, lo veíamos el otro día en una clase, como que si vos no adaptas las clases o la metodología de las clases a la edad cognitiva del nene, lo puede llegar a una frustración y esa frustración después complicada que el nene siga motivado en el deporte. Entonces, por eso ese acompañamiento es fundamental del pedagogo, del docente. Sí, y creo que también podemos como ayudar, porque algo que había visto que se relacionara también el tema de las praxias, por ejemplo, y cómo la competencia motriz, todo esto, digamos, físico, también se manifiesta ahí. Y como también nosotros desde lo más básico, ¿no? No sé, hasta saludar, bueno, tenía tocadas las idiomotoras, saludar o tirar un beso, bueno, todos esos gestos que es capaz que para uno es simple, cómo uno puede, desde también la educación, poder acompañar al nene en el proceso para poder hacerlo y que justamente esto no tenga esa frustración. Bueno, y para cerrar, teníamos como una síntesis que pusimos que la competencia motriz es la alfabetización, ay, perdón, Alfabetización alfabetización del del cuerpo. cuerpo, que habla de desarrollar la competencia motriz, nos puede permitir participar en la cultura del movimiento y del juego. Sí. Bueno, muy bien, muy interesante, muchas gracias. Estuvo muy bien trabajado todo. Em, hay una palabra que ustedes usaron por sentido común que me parece que sería digno de que alguien la explique. No, no hace falta que sean ustedes, apelo a que sea otro grupo o otro compañero de este grupo. Cuando uno dice que uno es mediador, que las chicas lo utilizaron, ¿es mediador de qué? Porque si uno es mediador, tiene que haber otras dos cosas, ¿no? Está en el medio ¿de qué somos mediadores en caso de serlo? ¿Alguien se anima? Profe, puede ser entre el niño y el contenido, o mismo también entre dos niños. O sea, todo el tiempo estamos mediando para que el nene lleve el aprendizaje, digamos, como nosotros queremos o como lo planteamos, todo el tiempo estamos mediando con todo, hasta mismo con las propuestas que llevamos. Bien, me gustó. Bien, Laila. Ahora tenemos que ser conscientes de algunas cositas en este sentido. Si nosotros somos mediadores, porque en un momento, con la cultura de la educación popular, bueno, en realidad Montessori y en adelante ya había adelantadas, ¿cómo se puede decir? Teorías adelantadas y prácticas sobre la mediación, o moderador, también se lo dice, moderadora. Hay que tener en cuenta que se va a dar esa concepción siempre y cuando haya una teoría robusta. Porque cuando, por ejemplo, Leila recién decía, bueno, mediación entre dos niños, eso es algo in situ que cualquier docente sin estar en esta perspectiva de interacción constructivista también está
¿Por qué? Porque vos moldeás, nos guste o no nos guste, chicos, de esa no nos podemos salir, ni aunque fuéramos autómatas, porque vos moldeás la actividad todo el tiempo, porque sos el que recibe una remuneración para eso y porque sos la persona capacitada. Tampoco podemos bifurcar o deslegitimar, si se quiere, o cómo podemos decirlo, borronear, ¿no? En este ápice de borrosidad, lo que implica un docente. Es un experto de la situación. Ahora, como experto de la situación, como experto de esta práctica, nosotros tenemos que mediar sobre el contenido, si es que existiese un contenido, sobre el lineamiento curricular de los estudiantes. Vamos a llamarlo así, un poquito más lindo y revolucionario. Nosotros mediamos entre la educación y el sujeto, ¿no? El sujeto va en busca de la educación va en busca del sujeto. Nosotros tratamos de que se pregne eso de la mejor manera posible, viéndolo desde adentro, desde el centro y desde afuera, ¿no? Lo ves siendo parte del proceso, jugando con los estudiantes, cosa que no está mal y que ya se ha perdido esa práctica de que el docente también participe de la propuesta y que para el estudiante está buenísimo porque en todas las edades, en el inicial sí siempre se hace porque se pone mucho más el cuerpo, ¿no? Los docentes de inicial todo el tiempo y sobre todo las docentes, las señas, las maestras van y ponen el cuerpo todo el tiempo y terminan las 4 horas, 5 horas agotadas porque realmente lo imponen. El docente de educación física cada vez más está alejado, ¿no? Incluso la figura, fíjate Laila, que la figura del docente ahora se eliminó, hasta hace unos 10 años no era así, pero la figura del cronómetro. Por ahora no hay casi gente con cronómetro, pero sí está la gente con el silbato, ¿no? Que es SOS, socorro, llamado, advertencia, cosa que, nada, para filosofar. Pero por otro lado tenemos esta necesidad imperiosa. Y otra de las cosas que yo quería preguntarles, ¿cuál es la diferencia a otra persona, ¿no? Que no haya hablado ahora todavía, entre la competencia, ¿no? La competencia de esto de ser competente y lo que implica ser competente motriz? Porque la teoría habla de la competencia motriz. Nosotros defendemos eso. Pero ¿por qué competencia motriz y no la competencia? ¿Cuáles son las diferencias? Profe, siento que esa competencia es ese problema que hay que resolver. O sea, no sé, como la manera de poder realizar algo. General decís vos, Jun, capaz. Y competencia motriz tipo a lo físico, o sea, a lo... Sí, a Claro, lo físico. para mí sería la capacidad de aplicar el conocimiento, sería ser competente de la aplicación del conocimiento que tenemos acerca de una habilidad o para resolver un tipo de tarea, mientras que la motriz es la capacidad de hacerlo físicamente, el procedimiento, y cognitivamente, me parece a mí. Claro. Es como le costó a Franco al final, o sea, lo dijo perfecto, pero como nos costó eso, como que estamos en desventaja al querer defender un término que es competencia motriz, que en realidad es de ser competente, pero para la educación física como que le implantamos el motriz, ¿no? Y no tiene un significado único, no tiene un objeto de estudio único. Porque en realidad vos en un partido de fútbol a veces valés más por lo que pensás parado en una partida de fútbol deportivo, estamos hablando del deporte, ¿no? O de un atleta pensando que ejecutando en un partido de ajedrez, que debatimos si es deporte o no es deporte. Y en la educación física pasa lo mismo. Yo pienso, y me gustaría que ustedes también reflejan esta idea, de empezar a pensar que tiene que haber otra palabra en contenido que nos defina a nuestro tipo de competencia. Porque motriz, en evidencia, es poner en práctica la motricidad del sujeto que se ve influenciada por el cambio de un lugar al otro, o sea, en lo que nosotros llamamos como movimiento. Entonces, si yo tuviera que definir cuál es la diferencia entre competencia en movimiento y competencia motriz o competencia corporal, es todo lo mismo. No nos alcanza todavía para las altas fronteras que tiene la educación física para definir esta cuestión. Por suerte está, ¿no? Bueno, bien. Supongamos que nosotros llegamos acá atendiendo a que reconocemos algunos elementos, porque decir todo sería una locura, de lo que sucede en el cuerpo de un sujeto que pasa de un conocimiento a un conocimiento superior
y que ese conocimiento lo va a tener por un tiempo largo, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que tenemos que explicar simplemente, pero que son trascendentales. Lo primero es que hay tres grandes situaciones, tres grandes, incluso hasta si se quieren ponerlo en cajitas separadas, lo podemos generar, que se llaman dispositivos del aprendizaje. Un individuo aprende si tiene la capacidad de obtener recursos y mantenerlos en son a la consecuencia que quieren ser. Por ejemplo, nosotros denominamos a eso hecho de memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es una información que se procesa en la relación corporal de un sujeto, vamos a poner yo que estoy hablando y que estoy mirando una película y que proceso, ahora finaliza la película y si yo me tengo que poner a relatar todo lo que vi, me va a quedar un mundo súper acotado. Hay gente que nos cuesta definir un montón de forma sintética lo que pasó en una película o lo que leí en un texto. Hay gente que te habla un montón de descripciones, que tienen una memorización fotográfica, una memorización verbal. Hay diferentes tipos de memorización, pero la memoria es trascendental. Incluso en epistemología nosotros vamos a estudiar la regla de las 100 horas, que se transforma en la regla de las 1000 horas. Lo escucharon por ahí, ¿no? Dice, che, para dominar parte de un aprendizaje, vos tenés que practicar. Por eso es que es imposible sin práctica. Sin práctica no podemos saber nada. Por eso es que cada vez más, después de la era de los 2010, donde empezaron los cursos, curso de esto, curso del otro, curso de esto, curso del otro, la gente se dio cuenta de que no alcanza. Porque en los cursos es todo rápido y no hay espacio para la práctica. En una tesis de grado, como la que ustedes van a hacer cuando van a la licenciatura, a uno no se le mide el avance que haya llegado en la ciencia, porque va a ser casi nulo. Uno que se le mide, y se le mide si aprendió o no aprendió a investigar, cómo, basado en el tiempo. Una tesis te lleva un año y medio, 2 años. Si sos poco osado, quizás estás 4 años preparando una tesis. Vas para adelante, vas para atrás, vas para adelante. Y eso es práctica, 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 práctica. Cuando vos trabajas 1000 horas, hay una pregnación, hay una incorporación de eso que de una u otra forma está en la mente. Por eso tiene relación directa este elemento de la memoria, ¿no? Memoria de mente, porque se guarda ahí. ¿Se puede ampliar los horizontes de este dispositivo? Y sí, y también es importante que nosotros trabajemos la memoria en nuestros estudiantes. ¿Cómo puede trabajar un docente la memoria? Y vos lo podés trabajar con producciones o con reproducciones. Hay matemáticos que les interesa que el sujeto sepa la tabla del 1 al 10. Y me parece que está bien, qué sé yo, está bueno, porque es un proceso que lo que importa no es la tabla en sí. Lo que importa es que el sujeto sepa que hay cosas que se tienen que reconocer de esta forma. Y cuando vos abriste al horizonte de recordar algo, también después vas a poder recordar otra cosa. Miren. En Argentina, por suerte, la mayoría de las personas está alfabetizada, pero cuando uno empieza a leer textos de 1970, había una alfabetización del 40%. Ustedes saben que la alfabetización que hoy vemos como algo normal y aunque la criticamos, ¿no? Sobre todo la estatal y demás, sigue siendo un avance mortal con relación a otros países, a otras regiones. No nos olvidemos de eso. Y las personas que no estaban alfabetizadas, o sea, que no sabían, sobre todo escribir, porque el habla la dominaban, porque el habla te lo enseña la calle, la familia, y uno lo va divulgando y necesitas de eso, pero no escribir, en una investigación de Torrentes, que es muy linda, súper linda, que habla mucho de lo que es la cultura corporal, en un pasaje dice textualmente, un papá de una familia, cuando se incorporaron los teléfonos en las casas, llegaba a dominar más de 30 líneas telefónicas. ¿Quién de nosotros se acuerda un número completo? ¿Alguien sabe el número de su mamá, de celular, completo? ¿De su papá? ¿Alguien se acuerda de nosotros? ¿Nos acordamos un número completo? No. ¿Por qué? No, pero Porque dominamos la escritura, porque dominamos el pensamiento más de reflexión, ¿no? Porque sabemos escribir y lo escribimos en un lugar y decimos, bueno, si lo necesito después voy y lo busco, ¿tenés una agenda o no? Bueno, ahora tenemos celulares que contiene todo eso. ¿Qué quiero decir con esto?
que la memoria no es algo que tenga que ser dejado en la educación física, que tenga que ser olvidado. La memoria es importante. ¿Cómo construimos memoria nosotros en la educación física? Con situaciones, cuando vos traes los deportes hegemónicos, lo haces con situaciones reales. Decís, bueno, a ver, vamos a hacer esto, esto y aquello. Juntás tres cosas, ¿no? Haces otras variantes y decís, vamos al punto cero. A ver, abuelito, arrancá de ahí y hacé la primera situación jugada. Entonces tiene que pasar por el A, tiene que pasar por el B, tiene que pasar por el C. Eso es memoria. Porque estás memorizando una situación que puede ser jugada, que puede ser tenida o retenida. Y esta memoria está manipulada por una mediación que se llama atención. Ahora, la atención siempre se trabaja sobre el proceso de la atención positiva, o sea, la concentración de la atención. Y nosotros medimos eso. Por ejemplo, en pedagogía se establece que un sujeto de 10 a 12 años, de 10 a 13 años o de 11 a 13 años, domina la concentración de la atención por 45 minutos. Ustedes lo sabían eso, ¿no? Si vos estás 45 minutos con un preadolescente hablando, después se le tumba el moño y se pone a mirar el techo. Ya no hay chance, porque todavía no tiene un desarrollo, si se quiere, plausible de poder aumentar esa concentración. Y lo que no se habla, y yo les quiero traer acá, me gustaría que ustedes lo pongan ahí en su libreta, es la dispersión de la atención. Porque la atención no solo compone al vello de la concentración, sino que la atención también está en su proceso de dispersión. Y miren esto, ¿cuánta información nosotros logramos obtener cada uno de los días? La información de lo que vos estuviste atento o de la información en lo que vos te tuviste que reponer a la dispersión de la atención para poder abrirte a nueva información. Atletas, piensen en atletas. Por ejemplo, yo lo veo con los deportes de resistencia. Los atletas que son de corta distancia, vamos a poner 100, 200, 400, 1500 metros en el atletismo, los que hacen nado o los que hacen una secuencia gimnástica o el portero que va a recibir un penalti, ¿no? Todos esos ejemplos que yo les puse ahí, en su lógica interna, requieren de mucha concentración de la atención. Por tanto, la memorización es trascendental y determina su resultado competitivo y su rendimiento, y su resultado, ¿no? Y su rendimiento. Ahora, aquellos que son más de estar mucho tiempo en un lugar no requieren ser concentrados. Imagínate un ultramaratonista que tiene que hacer 100 kilómetros a un ritmo doloroso. O un nadador de aguas abiertas que tiene que nadar a un ritmo doloroso. Poquito dolor, pero constante, constante, constante. Incluso hay autores que lo hablan, establecen en el mundo de los deportes individuales, lo establecen como una penuria. No necesita concentrarse. ¿Y qué es dispersarse entonces? Dispersarse es hacer algo diferente a lo que estás haciendo en vos. ¿Qué es estar disperso? Estar disperso seguramente alguno de ustedes está acá, me está escuchando, me está mirando, nos está mirando, pero está, no sé, mañana tengo que salir, le dije que iba a pasar a tal lado, o está pensando que tiene que ir a comprar después, o está pensando que la asignatura que viene tiene un examen, o está pensando, ¿viste cuando vos empezás a pensar otra cosa? ¿De qué es sinónimo eso entonces? De que no estás concentrado. Ahora, el proceso atencional tiene que ser una constante voluminosa en la predisposición pedagógica hacia la concentración y hacia su proceso contrario, que es la dispersión. Nosotros tenemos que pregonar que el sujeto también se disperse y que en ese proceso de dispersión haya a posteriori una gran absorción de información. Miren, los españoles ahora nos están vendiendo un discurso que se está comprando y porque está interesante claramente, pero que los docentes de educación física argentinos hacemos hace décadas, décadas. Nos ha tocado estar en escuelas, los docentes de educación física, en las cuales el profesor de geografía, la profesora de geografía, el de arte, el de matemática te dice, fulano, profe de educación física, ¿no? ¿Por qué no te pasás por acá?
y le haces una actividad a los chicos antes de irte. Entonces el profe de educación física estaba en el patio y antes de irse se pasaba por la clase de la profesora que era amiga, entraba, los levantaba, le hacía a ese chico, a ver, ¿quién estuvo en boxeo? A ver, los quiero todos parados ahí, ¿no? Pum, pum, hace 2 o 3 cosas, 2 minutos. Los chicos se sientan, se van y la profesora de matemática les mete todo el conocimiento ahí. Cuando uno logra dispersar su atención, o sea, borrar el foco de lo que está haciendo, apremia mucho más a que haya un consumo. Recuerden que con esto estamos hablando de los dispositivos del aprendizaje. Estamos pensando, un sujeto puede aprender y puede aprender más en un tiempo corto si utilizamos las estrategias de la ciencia. Y por último, ¿cuál es el elemento más importante para que esto suceda? La motivación. La motivación. La motivación. Si vos no estás motivado, no vas a aprender never and never. Es imposible que tú aprendas si no estás motivado. Lo mismo sucede con ustedes. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros no estamos motivados con el contenido que tenemos enfrente, no hay chance. Por suerte, las plataformas estas que nosotros tenemos ahora en el YURP y en los diferentes centros universitarios nos permiten que haya este impacto, ¿no? De premotivación. Voy, lo miro, oh, mira este tema, qué copado, quiero ir a la clase, quiero escuchar, quiero reflexionar. Ayuda un montón. Las conferencias que se daban antiguamente de 2 horas, 3 horas, 4 horas sobre un contenido, solamente había 45 minutos de pregnancia. Todo el resto era bostezo, dispersión de la atención y amotivación, como se dice. Ahora, uno de nuestros secretos y de los dominios que tenemos que tener es, sobre todo con la pedagogía. Porque esto que estamos haciendo nosotros ahora se llama andragogía. No confundamos los tantos. La educación del adulto es andragogía, después búsquenlo por ahí el término, y no es pedagogía. Es educación para adultos y mayoritariamente el que consume el producto como adulto del aprendizaje es porque quiere. Aun menos vos tenés un pensamiento de yo quiero estar titulado porque mi mundo empieza ahí, yo esto lo tengo de chico, ya está. Si hay una motivación introspectiva, ¿no? Hay algo que es interno, que no se va a violentar por nada. Materia fea que haya, la paso como un caballo. Me costará la primera, iré a final, la paso como caballo en el final. Me fui de vuelta a otro final, voy al segundo intento y lo paso. No importa, no hay materia traba. En la escuela pasa diferente. Porque el estudiante ya parte de la idea de que hay algo que es obligatorio y que tiene que ir y que van todos. Entonces, cuando todos circulamos en un lugar, en un espacio, las construcciones ideológicas cambian. Esto tiene que ver con un posicionamiento político que tiene la educación. Ahora, estos dispositivos del aprendizaje suceden en una parte, si uno lo quiere ser atomista e ir a la realidad, en lo que nosotros llamamos actividad nerviosa, y dentro de esa actividad nerviosa, o sea, meramente cognitiva y observable en la cabeza del sujeto, que es la nerviosa superior, donde hay tres fundamentos. El primero es el lenguaje, sea escrito o sea oral, o sea telepático, de cualquier tipo de lenguaje. La construcción del lenguaje es la que permite, a través de sus códigos, construir la motivación, construir la memoria, construir la atención. Sin un lenguaje, por eso es que es tan importante los logopedas, ¿no? Porque son los que, en cuanto a relación neuronal pre o post cronológica, tienden a hacer actividades para que ese sujeto dé saltos de cualidad en orden superior. Las praxias que nosotros vimos y las nocias, ¿no? Estas situaciones cognitivas prácticas. Ahora, esto todo esto en una clase de educación física, quieras o no, por los medios y por la discordancia que hay entre el resto de las asignaturas, hay una base emocional superior, sacando algunos apáticos, sacando alguna apatía que exista. Hay un gran porcentaje de posibilidad de que uno pueda construir una base afectiva y emocional que es como la que cierra el candado de este proceso. Entonces ahora, sabiendo todo esto,
la clase les preguntaba a ustedes y dice algo así como, dice, ¿cuánto más de lo que se viene haciendo en la educación física podemos construir basado en estas ideas? Estas 7, 8 elementos que yo recién les dije y les expliqué brevemente, ¿alguien tiene algún destello sinóptico de qué otro elemento más también es trascendental para la generación de un nuevo conocimiento en la educación física? Porque estos son todos atomistas, ya se saben, los conocemos. Bueno, les pongo un ejemplo, ¿no? Hay los estudiantes que realizan la práctica de educación física desganados. ¿Los han visto por ahí? Los han visto, ¿no? Bueno, no poseen voluntad, o por lo menos no es evidente, más del cumplimiento de su rol de estudiantes aprobando la materia sin esfuerzo. ¿Qué me dicen? ¿Viste el estudiante que está ahí y dice, "Bah, la verdad que esto me da, no, qué flojera correr? No, yo correr no corro, profe." Pero cuando hay evaluación, ¿qué hacen? Corren. ¿O no? Cuando hay una evaluación, dice, corre, porque ya sabe que todos corren. ¿Y por qué? Porque me están evaluando. ¡Apa! ¿Qué pasa con la evaluación, chicos? ¿Es motivacional? ¿Puede ser motivacional el proceso de la evaluación en la educación motriz? Sí, Recordando. obvio. Ajá. Pasa, A ver. Sí, obvio, si a través de poner un examen te motiva sí o sí a tener que prepararte para rendirlo, ¿sí? No como que no tenés opción. ¿Te motiva? ¿Decís vos que te motiva o te dispone? Sí, te obliga, más Te que... obliga, te es obliga, que para claro. mí no te motiva, porque estás haciéndolo porque otro te lo está exigiendo. Vos O sea, decís que- a mí me pasó el otro día que escuché a una, estaba en inglés y escuché a una de las chicas que decía que tenía que hacer sí o sí vóley, por ejemplo, o que a veces la profesora le tiraba la pelota y ya está, y como que no tenía ganas. Y a la vez, si va a rendir un examen y durante la cursada no tuvo ganas, no aprendió nada tampoco. ¿Y eso qué tiene que ver con el inglés? No entendí. Que yo estaba en la clase de inglés y estaba una chica hablando de esto, Ah. de la clase de vóley, y digo que ella decía esto de que la profesora era capaz simplemente, digamos, iba a rendir y ya está, pero después en las clases de vóley estaba motivada y tampoco le iba a motivar rendir y ya está. Durante el proceso no aprendió nada, a eso voy. Porque también aprender de memoria no tiene sentido, me parece a mí, tipo, por repetición, como hablábamos antes. Pero el Como profe que dijo no. de correr, dijo el profe. O sea, que es algo que lo puede hacer y no lo hace porque no tiene ganas. Y lo hace cuando lo están evaluando. Como que algo en la cabeza se le prende y hace y corre. Claro, sí, yo llevo ejemplo tipo en general, pero digo como que siento que igual es lo mismo, como que si lo haces desganado no terminás. O sea, no sé si es motivación para mí. Hay Claro, una. no, A ver. no, entiendo lo que dice Dai, es como que está sumando otro ejemplo de decir, la motivación aparece y sí, voy a pruebo, pero no tuve motivación durante todo ese tiempo, solo cuando fui a rendir. Porque hay una motivación que es interna y hay una motivación que es externa. Vos Eso iba a corres. decir yo, como que eso lo tenés o no lo tenés. O sea, es como que está bueno también, me parece, tener un buen docente que te motive. Pero más allá, ¿no? De esa motivación externa, si uno no tiene esa voluntad que usted, profe, hablaba antes, esa voluntad, esa motivación que te atrae a vos, sea por cuáles fuesen las causas personales que uno lo convoca, pero me parece que es como una motivación muy, muy única de uno, es interna, es de uno por las situaciones o por las causas que uno se lo plantea, ¿no? Ajá. La motivación interna o esta. Me parece, es como si fuera también como si fuera un reflejo. Yo me acuerdo que es como si fuera también como si fuera el instinto, un instinto que te obliga a hacer eso. Como un reflejo, no sé, yo me acuerdo de un reflejo que me acuerdo que vi que era el reflejo de huida, que vos tendías a reaccionar por un Sí. instinto también. Es un instinto también. Como que aparece la adrenalina y eso, decís. O Claro. es algo que te convoca o no te convoca, es algo interno. Me siento convocada, motivada, me siento con actitud, con voluntad o no.
Lo que pasa que cuando es externo, que es lo que yo les quería trasladar con este ejemplo de la apatía, que es una constante en un grupito reducido, pero es una constante en la educación física, aparece la cuestión de la motivación externa. ¿Y qué es eso? Eso es cuando el sujeto ya no ve al correr, sino que ve la educación, sino que ve, che, yo a diciembre no me voy, quiero estar de vacaciones. Che, no, mirá, papá me dijo que, che, mamá, no, le llevo a decir a mamá. Ya aparecen otras cosas que no son el correr, que no son el jugar, que no son el hacer, pero que dicen, che, esto me motiva. Me motiva que papá me dé un abrazo y me diga que, vamos otra vez, hijo, no ¿me entendés? Entonces, aparece esta cuestión en la cual en las evaluaciones lo va a hacer. O en las evaluaciones, o en los procesos de identificación que el docente le plantea. Miren otro ejemplo que pasa, ¿no? Atleta de alto rendimiento, salgamos de la escuela, que se encuentra en el momento más determinante de su preparación de cara a la competencia principal y va a las sesiones de entrenamiento indispuesto, decaído, pero al llegar y ver a sus compañeros y entrenadores cambia radicalmente su inhibición. ¿Qué elemento lo convoca? Viste que va en el bondi, que los vemos, que va con el cosito, el bolsito. Si lo mirás ese que va ahí todo desganado, adentro de la cancha es un loro, un toro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? La motivación del entorno, siento que hay. No sé, ponele Como que se ejemplo. contagia. No, la competencia, a mí me pasa un Claro. montón. Tenés un jugador que está apático Sí, entrenando tal vez separado y lo pones con los compañeros y vuela. Apático bueno, otra pero vez. ponele, si lo ves ponele en el atleta, siento que ponele, no sé, estás haciendo, por más que a vos te toquen, no sé, pasa de 200 y me toquen de 500, si yo te veo correr en la pista y no estoy sola, me motiva más, porque siento que hay otro que está haciendo algo parecido a mí, no sé. Sí. Y también la competencia. Si estamos hablando de deporte, el competir. Vos ves que, no sé, tu compañero en este caso, en natación, pongamos un ejemplo, está haciendo unos segundos más rápido que vos y yo creo que te sale algo de adentro con que te motiva porque tenés esa Mati, competencia. la competencia, totalmente. Que no he salido. La competencia. Que es ahí compendio las tres cosas, lo que dice Mati, lo que dice Julieta y lo que dijo Franco recién. Ahí hay un instinto, chicos. ¿Qué les pasa cuando vamos caminando por la vereda? Sin estar apurado, vas caminando por la vereda y alguien te pasa caminando. Vos agarrás y mirás y decís, ¿qué te pasa? Y no, te le pegás al lado, estás caminando, o sea, no lo conocés, nada. Hay un instinto animal, mamífero, de la necesidad de competir. Porque por la comida se compite. Ahora no, bueno, sí, más o menos diferente, pero en algún momento histórico de nuestra construcción humana, ¿no? Y de ese Homo sapiens sapiens, nosotros necesitamos competir en todo. El más apto es el que sobrevive. Entonces, en ese proceso de aprendizaje es inherente la competencia, no la competencia del competente, la competencia que decimos nosotros acá, ¿no? Che, quiero ir para allá. Y no aporta esto a la necesidad de tener condiciones para. Porque vos lo ponés a un niño nuevo que va a una escuelita de fútbol y donde lo ponga el tipo va y por ahí no domina la pelota y se quiere comer el partido entero. Porque la imaginación que tiene del televisor y demás no hace al sujeto dominante. Bueno, profesores de educación física, alerta sanitaria en el mundo, epidemia global, individuos que se ven sometidos a permanecer más del 80% del tiempo encerrado en su vivienda por temor al contagio. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes fueron de las camadas que terminaron la secundaria con educación física a pantalla? ¿Algunos por lo menos o no? Sí, Bueno. yo sí. ¿Qué pasaba con todos estos elementos? Atención, motivación. Ay, bueno, a mí me encantó, o sea, estuvo bueno, pero em, no, poner educación física virtual era, a mí no me gustaba. ¿Pero por qué? ¿Por la atención? ¿Por la No sé, motricidad? Por- como que a veces ponerle, no sé si para ir a un trabajo de, no sé, de metodología, eso capaz, pero poner, no sé cómo me hacían a grabarme un video elongando. Y la verdad que, no sé. Ujú. Pero ponele, sí me pasó que, bueno, atletismo, ponele, yo hacía virtual y, no sé, como que zafaba. Eso Estaba es un bueno. deporte. ¿Mm?
como atleta, Sí, digamos, un deporte. Ah, claro, yo aparte, pero, o sea, la clase se daba. bueno. Ahí hay un montón de cosas. Vieron que hay oleadas de culpabilidades internas que nosotros nos hacemos y decimos, bueno, si mis estudiantes desaprueban, yo mismo me lo hago en la universidad también, con gente adulta. Digo, bueno, si de mi comisión hay gente que promociona, hay gente que regulariza y hay gente que desaprueba, yo me pongo recontento. Ahora, si todos promocionan, o si todos regularizan, o si todos desaprueban, como que me miro y digo, bueno, ¿en cuál de estas cosas no fui competente, no? ¿Los motivé? Sentí que con mis propuestas, con mis clases, con mis videos, con lo que hice, con lo que dejé de hacer, con la disciplina, con la no disciplina, ¿qué pasó? Y tener un buen, ¿no? Un grupo heterogéneo te hace también al buen docente, que por ahí se mencionó, ¿no? Esa categoría del buen docente que creo que lo dijo Sabina. Es importante lograr la heterogeneidad, pero como la educación física es heterogénea de por sí, vos vas a lograr en una clase heterogéneo hacia un lado y en la otra clase quizás los más apáticos son los que más participan porque vos doblaste el contenido, la estrategia, la didáctica para que eso suceda, ¿no? Trabajando de forma individual y trabajando de forma colectiva. Ahí tenés, son dos mundos con, o sea, en la misma moneda con dos caras, ¿no? Y podés entonces construir propuestas. Bueno, ¿alguien quería aportar algo al respecto de esto? ¿Alguna experiencia? Con respecto a la motivación, a mí me ha pasado de poner una alumna que hacía mucho que no corría y que no se animaba en la parte de cardio donde estaban corriendo, entonces ibas, la ponías en la cinta y tenía el de al lado que estaba corriendo y terminaba corriendo. Me acordé ese ejemplo cuando estábamos hablando de la motivación o cuando diste el ejemplo de caminar por la calle. Y una vez que viví esa situación, que a mí me pasa, si estoy corriendo y se sube alguien a la cinta a correr, yo internamente compito con ese de la cinta, yo no voy a parar antes que vos no pares. Me Ujú. pasa a mí internamente, pero digo, a esa persona que me decía, no, yo hace 1000 que no corro, no voy a correr, terminó corriendo porque tenía ese otro ahí que le estaba corriendo al lado, que la motivó en cierta manera para que salga corriendo. Me Sí. acordé de ese ejemplo. Sí, es muy importante eso, es muy importante. Eh, por eso también está el líder, ¿no? En el deporte, llevándolo al deporte y no a la educación física escolar. Los líderes, ¿quiénes son? Los líderes son los que se ponen al lado y motivan, ¿no? De Maradona, por ejemplo, hay un montón de relatos que, digamos, las capitanías que tenía en todos los clubes que iba, que la gente dice, pero no es por el pie, no es por cómo jugaba. Maradona se te ponía al lado, te hacía una mirada, te hacía un chiste y yo salía. Y yo hacía, o sea, hay personas, y esos son los que en las clases de educación física los tenemos siempre. Ahora cuando empiecen con las prácticas lo van a ver, o sea, está fulanito, menganita, que es la que se pone al lado y le hace un chiste y el otro se ríe y al reírse participa y el otro que se ríe hizo que se ría el otro y el otro que estaba apático hizo una mirada, pero el otro líder, o sea, hay que trabajar con esas, ¿no? Con esas personas que motivan, porque es eso, ¿no? Motivan. No solo está en la motivación extrínseca, también obviamente en la educativa. Bueno, hasta acá, digamos, desarrollamos como la primer parte de este espacio. Ustedes leyeron los textos, atiendo a que lo hicieron, ¿no? El texto de Rosengart. Leyeron Yo, unos. profe, tuve problemas pues yo estoy como becado y tuve problemas, no puedo entrar a la UR, no estoy pudiendo entrar. ¿Por Ahí qué? hablé con Virginia, porque no sé qué pasó, porque como estoy becado, no sé qué pasa, no puedo entrar a la plataforma y hablé justo y a la mañana estuve con lo del partido y me comuniqué hoy, para que sepas, por eso no leí la última clase. Bueno, pero cuando es así, vos avísame porque yo te puedo mandar te hubiera mandado los archivos por otro lado, te los descargaba. Pasa que no tenía cómo visitarte porque Ah, no puedo tenés entrar a, razón. Por algún no puedo entrar a estudiante, la claro, claro. plataforma, Claro, claro. perdón. Te entiendo, te Bueno, entiendo. Sí, 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 sí. Bueno, espero las soluciones. Bueno, vi un texto que es que la mayoría, por lo menos ingresaron, que lo que yo puedo ver, ¿no? De Achucarro, de Celentano y no recuerdo el otro nombre más, que se llama Teoría de la Educación Física y se denomina como subtítulo Teorías para reflexionar en y desde las prácticas de la educación física. ¿Por qué dice eso? Porque las mayorías de los textos de teoría hablan de la teoría per se y son pocas las que reflexionan
desde las prácticas la construcción de la teoría. Y recuerden que nosotros dijimos una cosa hace un año o un cuatrimestre cuando nosotros nos vimos, o ustedes con otro profesor, ¿no? Pero en la asignatura dijimos, che, ¿qué es una práctica? ¿Qué es una teoría? Una teoría es una interpretación de una práctica. La teoría no existe. Nosotros lo dijimos, ¿no? O sea, las teorías no existen. No vengan a decir, no, la teoría no existe. La teoría es una explicación de una práctica que el sujeto le da para entenderla mejor. Gracias a las teorías, obviamente, queda eso en evidencia y se prepara. Y este texto es muy interesante, extenso si uno quisiera, pero es muy interesante. Habla del movimiento, habla de el relevante concepto que se le da a las prácticas corporales, que ustedes lo tienen incluso como asignatura. Habla de la metáfora moderna del cuerpo, ¿no? Esta cuestión de moverse, de desplazarse y demás. ¿Qué más? Bueno, habla del proceso este que nosotros llamamos deportivización y que en su consonancia, si se lo mira desde el mundo cultural, lo puede entender como proceso de medicación, ¿no? Medicalización y demás. Como ustedes ya todo esto ya lo trabajaron, la idea es que nosotros hagamos un abordaje internacional, que lo hagamos en tres grupos, en tres grandes grupos, y que cada uno de ustedes escoja un país, una región, y me van a dar un segundito que yo llegue y voy a leer con exactitud de qué se trata la actividad. Por favor, pongan atención a esto que es muy importante. Bueno, dice, no, esta no es. Ahí está. Dice, luego del trabajo colaborativo, nos queda la realización de una búsqueda bibliográfica general, priorizando el Google académico o Google Scholar. ¿Han ingresado ahí alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿O no? ¿No? Bueno, Google Scholar es en el buscador, cuando uno aparece el Google, que es el que predomina, ya no predominan otros. Cuando vas al buscador, si vos pones, qué sé yo, por ejemplo, medicalización en el deporte, y te van a aparecer revistas comunes, textos, y ahora consultas guía, imágenes, libros para comprar. Cuando vos arriba en el buscador le pones Google Scholar en inglés, te va a aparecer un nuevo Google, al que yo les pido, si están en la computadora y pueden hacer ambas cosas, que lo hagan. Y ese Google Scholar, cuando usted busca ahí adentro, solamente le van a aparecer investigaciones, revistas, libros, artículos de primer orden, de segundo, de tercero, y reproduce a cosas, a elementos que están dentro del mundo académico. ¿Sí? Inténtenlo hacerlo ahora mientras sigo leyendo para que todos estén de acuerdo por dónde hay que hacer la búsqueda. No es una búsqueda de IA, no es una búsqueda de Google, no es una búsqueda de Altavista, no es una búsqueda de construcción dialéctica, es una búsqueda en textos científicos, porque de ahí nos tenemos que embeber. ¿Qué dice? En revistas reconocidas y no en buscadores convencionales, dándole un rigor mayor a nuestros investigadores e investigadoras del campo de estudio. Para ello, es imprescindible que cada uno y una de ustedes procure leer al menos en unos 120 minutos algunos abordajes teórico-prácticos que tengan resolución en el extranjero y que podamos reconocer como alternativa de superación. Sigamos el siguiente perfil de trabajo. Y yo les pongo ahí 4 puntos. Primero, realizar una búsqueda bibliográfica sobre aportes distintivos que contrapongan los aportes nacionales, sean o no superadoras en su posición. ¿Ese se entiende? Nosotros ya sabemos lo que es la educación física argentina. Sabemos que tiene entre 90 a 120 minutos semanales en todas las regiones, que tiene un diseño curricular, que se trabaja con un unidocente, no hay parejas pedagógicas, que está enraizada de la cultura corporal deportiva, que eminentemente, aunque no en su recurso teórico, pero sí práctico, está el deporte hegemónico, que otras cosas más, que está separado en su primer ciclo o en su primer parte de la educación formal por sexos. ¿Qué otras cosas definen a nuestra? Bueno, todos esos elementos ustedes ya lo saben. Ahora, el primero es alguna propuesta que contraponga esta situación, que vamos a llamar los aportes distintivos de nuestra educación física argentina. Desde los Romero Brest hasta el 2026, 20 de abril, sí, de este año. Después de eso, que hacen la búsqueda, van a restringir, o sea, de los 10, 15 artículos que encuentren,
van a restringir los autores latinoamericanos y seleccionar al menos tres aportes que consideren. O sea, que de toda esa búsqueda que tengan, vayan, intentemos irnos lo más lejanos que podamos, en idioma, en cultura, en lenguaje, en continente. Esa proyección a futuro lo más lejana que se pueda, creo que sería preponderante. Tres, tenemos que clasificar los aportes que quedaron internacionales en otras regiones sobre la educación física escolar. Ojo, no el mundo de los deportes. Y por último, y más importante, y que nos va a llevar mucho más tiempo, es elaborar un escrito que contenga el trabajo realizado de 10 artículos leídos y referenciados, en la cual tiene que haber 4 carillas en Arial 12, en hoja 4, que ustedes vayan escribiendo esa información, qué artículos consignaron, cómo se construyen esas prácticas, si tienen lineamientos, cómo son los docentes, de qué carreras salen, cómo se forman, cuál es la relación con los deportes, etcétera. Y por último, tienen que declarar, o sea, poner de manifiesto cuál es el posicionamiento sobre el aporte internacional y eso lo van a tirar, o sea, lo van a dejar puesto en el debate o en el foro, como se llama acá en la asignatura. Consulta, ¿vos lo estás leyendo de algún lado eso? Es Eso es, esa actividad. eso está en la clase. Porque no, Sí, en la parte de desarrollo al final de todo, en clase 5. al final. Tema 4 ahí lo encontré. Tema 4 Y pero, abordajes internacionales. Ah. Ah, no está en la parte de actividad. No, no, en la parte de desarrollo está, abajo de todo. No, no, en la parte de actividad no está. En la parte de actividad está que no nos olvidemos ir al debate y realizar el mismo, ¿no? Porque este es un trabajo que vamos a hacer in situ, acá en clase. Tiene 4 temas, 4 contenidos. El cuarto sí, sí, contenido. ahí va. Sí, Tema 4 abordajes sí, internacionales. sí. Sí. Ok. Bueno, ¿preguntas? Sí, profe, yo no entendí lo de que decías del Google. Bien, para que lo comparto. Dame chance. Ahí comparto mi pantalla, ¿sí? ¿Ahí la ven? ¿Todos la ven, chicos? ¿Me señas? ¿Sí? Bien, Sí, bueno, Sí, acá profe, sí, sí. voy a Google Chrome, por ejemplo, y acá pongo en el buscador, o en en cualquiera de los dos, acá pongo Scholar, y me aparece Google Scholar. Y ahí adentro, fíjate que es no. Fíjate que es diferente, Google Académico, ¿no? El buscador ya es diferente, es una estructura, y yo acá pongo, por ejemplo, y ahí me van a aparecer. Yo busqué deportes individuales y su enseñanza. Aplicación metodológica de la microenseñanza a la asignatura. Es un PDF de España. Otro PDF, Fundamentos de los deportes individuales y su didáctica. Este es un salido de una página de webmail, pero que sirve. Las competencias profesionales del entrenador en los deportes individuales. Y acá yo después puedo restringir qué tipo de artículo yo quiero. Quiero solo los que tengan patentes. Pones patente y te hace una nueva búsqueda. Sacar citas, te hace una nueva búsqueda. Y puedo poner un montón de cosas, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Querés los del 90, los del 70? No, yo quiero desde el 2022 en adelante, porque lo quiero hacer para un trabajo de investigación. Ahí te pone. Cuando vos entrás acá, no todos, porque algunos tienen patentes, no todo se puede visualizar. Vamos a entrar a uno, por ejemplo. A ver, vamos a hacer la búsqueda como nosotros queremos, ¿no? Experiencias internacionales de educación física puse, ¿no? Bueno, a ver. Evaluación formativa y compartida de la educación física. Fundamentos y experiencias prácticas. No me sirve. La evaluación científica en la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, donde yo estudié justo. Eh,
Educación ambiental es de la educación física. Experiencias, no, no. Traspasando la educación física, una dinámica exclusiva del 2030. Este análisis está buenísimo. Mire, vamos a entrar acá. Vamos a entrar acá y te aparece. Ah, bueno, acá me lo descargó. ¿Lo ven acá la descarga? Después lo leo como descarga, ¿no? Los que son PDF te los descarga directamente. Metaanálisis sobre experiencias didácticas gamificadas en educación física. Bueno, habría que ver, esto por ahí puede servir, ¿no? ¿Saben? La gamificación sabe lo que es, ¿no? La gamificación es la educación basada en el juego. Todo aquello, en cualquiera, ¿no? En educación física, en cualquiera y es una propuesta tremenda, ¿no? Bueno, podemos entrar ahí y ver. Este es el único lugar, chicos, el Google Académico es el único lugar que solamente te va a dar aportes que sean 100% académicos. Obvio que va a haber de mayor o menor tenor, pero la mayoría de la información que nosotros tenemos que beber es acá. Si yo pongo lo mismo, experiencias internacionales en la educación física, o pongo educación física en el Japón, que es lo que tendría que haber puesto yo, o en Medio Oriente, en Google común, por ahí te va a aparecer un artículo de una revista, pero de una revista Caras, que por ahí está muy interesante, pero por ahí lo escribió un profe que no se dedica a investigar. ¿Se entiende, Mati? Creo que me había preguntado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante trabajar acá? Porque hay una prevalecencia del lenguaje y de textos que para estar publicados ahí, tienen que haber estado en algún reservorio de alguna revista indexada. Y para vos publicar en una revista indexada, te trabajan mayoritariamente a doble a ciegas. Esto es re interesante, de metodología de investigación, creo que ustedes no han cursado todavía. Y es así, por ejemplo, hiciste una publicación, Matías hizo una publicación, lo llaman a Laila porque la publicación que hizo Matías es de educación física en Maipú. Y entonces, y el lineamiento curricular de la provincia de Buenos Aires. Entonces, como Laila es experta, la convocan a ella y también la convocan a Daira, que también es experta y se llama Doble a Ciegas. Laila y Daira no se conocen y nunca se van a conocer. Matías no las conoce a ellas, pero ellas van a tener que dar una devolución al artículo de Matías, de manera tal que los señalamientos que tengan, si los de Laila y los de Daira son los mismos, positivos o negativos, se le envía un informe a Matías de alguna corrección. Si Daira dice un montón de cosas que Laila no dice, eso quiere decir que las expertas no lo consideran como tal. A Matías le dicen, che, Mati, no va por acá. Y no puede presentar el artículo. Fíjense lo interesante que es escribir en la academia científica. No es que ahí vas a encontrar un artículo que no tiene peso. Todos mayoritariamente trabajan con dobles a ciegas. Después, con el tiempo, cuando uno empieza a lograr cierta experticia, cuando vos te dedicas, qué sé yo, a los lineamientos curriculares, bla, 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 vos ya te vas dando cuenta que posiblemente te pueda haber corregido Laila por las recomendaciones que te hizo. Pero es todo muy así, ¿sí? No pasa casi nunca. Por eso es que nosotros tenemos que ir a búsquedas de este tipo de reservorios y no de reservorios convencionales. Bueno, ¿cómo hacemos? Yo lo que planteaba, ahora se nos pasaron algunos minutos, pero lo que yo les planteaba era que arranquemos acá, que es donde tenemos que arrancar, en grupos reducidos, que los que necesiten me llamen para entrar a su grupo y que 10 minutos antes volvamos acá para contarnos cómo va la situación, por dónde encontraron, qué encontraron, yo encontré esto en Jamaica, yo encontré esto acá, pim, pam, pam, y en base a eso a ustedes va a quedar una hora más de trabajo o 2 horas más de trabajo, que es la producción del foro, ¿se entiende eso, no? No van a lograrlo hacer, no lo vamos a hacer en 40 minutos esta actividad. No, los veo poco motivados con la actividad, pero Actividad, perdón. mía. Se entendió igual. Ok. Entonces, que yo creo que yo había pensado para este grupo, en este caso somos 12, que estaba bueno trabajar en grupos más bien amplios, ¿no? Para poder interactuar y demás. Pero si lo tenemos que hacer en grupos amplios, tenemos que hacer 2 grupos. No sé si da. Por ahí podemos hacer 3 grupos de 4, ¿qué les parece? O directamente 2 grupos de Sí, 6. está bien. Como ustedes digan. Por ahí 3 de 4 está bueno porque después si tenemos que coincidir nosotros, Esa es verdad, no me había puesto a pensar en eso. Es verdad. O sea, 3 de 4.
Bien, ¿quieren que lo hagamos manualmente, los grupos que ustedes ya vienen trabajando? ¿O Sí, asignamos, sí, sí? va, sí, ¿O podemos trabajar con... con los grupos? Sí, sí, para mí está bien para que puedan producir, siempre y cuando los tres grupos se conozcan, ¿no? Grupo uno, ¿quién va? A ver, ¿quién levanta la voz de un grupo? em, Vamos, Juli. sí, ¿Está bien? sí, Julieta, sí. ¿con quién? Con Lai Sabi, Mati, ¿querés sumarte con Pará, nosotros? despacito. Laila, Sumo. ¿dijiste? Laila, Sí. Sabina y Matías. Y falta uno. No, no, son cuatro ahí. No, tres de Ah, cuatro. cuatro. Sí. Bien. Grupo 2. Grupo 2. Que levante la mano alguien, que tutoree ahí, que acompañe. Eh, Lautaro, dale. Argento, Sí, Luisón, sí. Guglieri y Franco, ¿querés estar con Dale, nosotros? dale, Lauti. Listo. Muy bien. Impeca. Y el grupo 3 no me lo digan, chicos, porque son cuatro. ¿Sí? Queda Belén, Daira, si no me Bernardino. equivoco, Santiago y Simón. Profe, y te consulto, los que no están lo tienen, o sea, lo hacen aparte. Te pregunto porque. Bueno, yo ahora en este momento me voy a comunicar con los que no vinieron, que todavía no pasé lista mientras ustedes trabajan acá, y voy a ver si armo. Tengo que ver qué cantidad son. Ok, Son cuatro más para que hagan otro grupo, ¿sí? ok, listo. No, preguntaba por las chicas. Listo, gracias. Te agradezco mucho por la preocupación. ¡Esperen, no se vayan! Los que no se fueron todavía, seguro debe quedar uno de este grupo. Yo estoy acá, no me voy, ¿sí? O sea, cualquier cosa, o viene alguien para acá o me llaman, saben cómo llamar, ¿no? Que el profesor aparezca, aparezco, interactuamos y 10 minutos antes los llamo, conceptualizamos todo lo que vinieron trabajando y ahí sí, hacemos la despedida para la preparación del foro. Dale, profe. ¿Listo?
muchachos. La profe. A ver, Em, Tenemos una duda porque no a sabemos ver, si basarnos en un solo archivo o podemos no. basarnos en varios. Ah, porque era La medio idea es difícil. esto. Arrancan con varios, ¿sí? Después sacan los de Latinoamérica, ya más o menos los conocemos, y vean si se pueden quedar con esos otros de por ahí. Si pueden, tranqui, vamos a llegar, ¿sí? Y después en el análisis final, Daira, vos tenés que mencionar. Encontré el artículo de Chile, encontré el artículo, o sea, trabaja esto, trabaja esto, pero el tuyo tiene que ser uno solo de lo más lejano que pueda, lo más foráneo. Ok, Ah, profe, y ok, entonces una es uno pregunta. solo. No, ¿hace falta detallar cuáles son los archivos que conseguimos a través de Google Académico? Sí, 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 agarralo. Fíjate que abajo aparecen todos, te va a aparecer citar de esta manera. Agarrá uno si Ok. querés ahí. Y fíjate, ¿cómo citar? Poné la palabra citar y te va a aparecer citar este archivo de esta manera y te lo va a pasar en Norma APA. Eso lo pegás directamente. En este grupo trabajamos, leímos estos textos y ahí los citas, copias y pegas, tac, 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 tac. De ellos, si quieren, pueden hacer un pequeño parrafito, ¿no? De la síntesis. Esto trabaja sobre la cultura física en Cuba. Esto trabaja sobre el dating jets en Canadá. Esto trabaja sobre, y ahí van poniendo cada una y después ustedes construyen una mirada que les interesó de alguno de Ok, ellos. nosotros habíamos pensado en un principio encarar para el lado de Suecia o de Noruega. ¿El tema cuál es? Que está complicado la traducción en esos papers. ¿Por qué? O sea, ¿No están en inglés? No, porque claro. no, ni siquiera están en inglés, están en Noruega, en sueco. Entonces, como que No, pero si vos los cuesta. encontraste, tiralo al traductor directamente. ¿Sí? Sí, Y profe, re, o sea, re. el tema de las diferencias, tiene que ser toda, o sea, las que encontremos, digamos, porque capaz encontramos algo justo de cómo está dividido los grados, o sea, con eso también alcanza para poder Claro, debatir en base a eso, o ejemplo. tenemos que buscar más profundo. Además, digo, ¿no? Te digo el objetivo que quiero del otro lado, Mm, digo, me gustaría que tu equipo lo haga sobre mm. Noruega y ustedes digan, de orden general, alta motivación, Noruega se hace esto, esto y esto, y encontramos, ¿no? Y ahí sí, miren, por ejemplo, una clase en Noruega, una semana es así, mira, hacen esto, hacen esto, hacen eso, deporte de nieve, hacen aquello, o sea, O que sea, todo podemos el buscar por mundo... fuera también, entonces, capaz, o Sí, video, obvio. lo que sea, como otra info. Si quieren circundar, completar la información, hasta usen la guía. Che, ¿cómo Ok, es esto? ok. Y pregunten y enjuicien un Claro, poco. porque capaz hay cosas que quedan medio ahí como, viste, Sí, en el aire. estructurado. Sí, sí, me encantó. Claro, más ordenado. Ok, Sí, 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 sí. Ok, listo. ¿Alguna duda, buenísimo. chicos? No, no, buenísimo. De 10 de ¿Listo? 10. Buenísimo. Gracias. Listo, gracias, No, profe. no, no. Listo, profe, vamos a avanzar sobre Noruega entonces. Bueno, acá estamos todos. Ahí vienen el resto y nos cuentan cada uno más o menos todo. Ok. Acá en el general estamos ya. Yo decía, estamos nosotros cuatro, ¿no? Sí, no, pero ahí vienen todos. Me quedan dos, estoy esperando que faltan dos. Ahí están, Simón y Sabina. Bueno,
Bueno, muchachos, a ver, bueno, con el equipo recién estuvimos hablando con el de Daira, así que ahí ya más o menos estructuramos, los chicos hicieron un trabajito ahí y les interesó un poco los países escandinavos, ¿no? Me dijiste Suecia, Noruega, ¿no? Sí, Por ahí, más o menos que sí, encontraron buscamos información. eso. Bien, 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 bien. ¿Y hay algún elemento ya que nos puedan como tirar? Che, mirá, vimos esto interesante. Sí, no sé si quieren los chicos solo yo, pero Belu, si querés eh, comentáselos los que viste. Esperen, no podía hablar porque tengo el perro que está a punto de ladrar. No, lo que habíamos notado era la división de los ciclos, que en Noruega lo dividen por 3 ciclos, es decir, primer ciclo creo que era de 6 a 8, para segundo primaria. ciclo de 8 a 10 y tercer ciclo de 10 a 12, a diferencia de acá que se divide en 2 ciclos, primer ciclo y segundo ciclo. Eso nos llamó la atención y bueno, en base a eso ver los contenidos y bueno, buscar un Después vimos poco. también como que era mucho de la naturaleza, como que enfocaba mucho educación física a la vida de naturaleza, que había una palabra re difícil, que no me acuerdo cómo era, Sí. pero qué significaba específicamente eso, que bueno. Eso es en la educación general, ¿se hacen en esos ciclos cada 2 años, dos edades, o es solamente en educación física? Los reúnen así. Me parece que era en general, tendríamos que Ah, chusmearlo bien, bien, tendríamos que chusmearlo bien. En interesante, base a eso, ver los contenidos de educación física, ¿no? Pero bueno. interesante. Vientos, vientos, bien, muy bien. Bueno, el otro grupo, a ver. Sí, profe, el nuestro, ahí con Lautaro, Gino y Franco, que bueno, avisó que se tuvo que ir. Sí, 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 me avisó. Eh, no, bueno, lo que habíamos pensado y empezamos a armarlo es, digamos, armar, digamos, lo que fuimos haciendo fue, por ejemplo, yo busqué de Oceanía, bueno, ahí Lauti buscó más del lado de Europa, y lo que nosotros queríamos es quizás abordar un poco más y de ahí poder vincular todas esas culturas de educación física. Por ejemplo, yo encontré que en Oceanía la trabajan desde el primario y se vincula mucho a la obesidad, digamos, y buscan abordarlas desde ese lado, la educación física. Mira. Eh, entonces, lo que nosotros buscábamos es vincular un poco todas esas culturas y después llegar a un posicionamiento nuestro de qué nos parece bien, qué nos parece mal en base a esa cultura y bueno, ahí finalizar el trabajo. Pero de Oceanía. Sí, lo que nosotros habíamos hecho quizás es buscar también otras culturas, no quedarnos solo en Oceanía. Por ejemplo, Claro, ahí ponele, Lauti vos Gino, que había encontrado yo, de... yo puse Jamaica, ponele que se orientaba más en el deporte, Croacia, después Grecia y ponele Franco había buscado Japón, Arabia Saudita y así vamos relacionando y vamos viendo Bien. y vamos a tener un pensamiento más general del grupo. Me encantó. Bien, bien. O sea, varios países, ver bien Claro, fundamento pequeño y después por ahí Claro, intención en la mirada hacia alguno. Decir, bueno, mirá, por ejemplo, el que me claro, decía Oceanía, tengo un destello de pensamiento, un destello así de pensamiento, no por lo de la obesidad, pero sé que trabajan por lo que nosotros llamamos educación por proyectos. Que creo que tienen planes quinquenales o décadas, donde dicen, che, estos 10 años en la educación vamos a influenciarnos acá. Y lo recuerdo porque en la era del 2015-2018 trabajaba en el tema de la robótica en la escuela. Y había niños que se claro, pasaban en la robótica entera pensando en eso, ¿no? Matemática robótica, historia de la robótica, ¿no? Todo pensaba en eso, habría que ver, ¿no? La educación física, cómo lo abordaron. claro. Bien, bien, bien. Y el tercer grupo, va, el otro grupo, Y profe, ¿la querés hablar? Bueno, nosotros estuvimos buscando en, bueno, en Google Académico en relación a la motivación en educación física, que fue justo un tema que estábamos hablando, y al momento habíamos encontrado 3 investigaciones. Una era de, ¿De Bogotá es la eh, primera? sí, la primera de Bogotá. Después no sabíamos cómo filtrar para que nos aparezcan de ciertos países, entonces hicimos la traducción de lo que queríamos buscar en el idioma que lo deseábamos. Después encontramos un artículo de Bélgica mirá. eh, y un artículo de África, que sería el país Swahili, en el idioma Tanzania. Swahili. ¿Cuál?
Tanzania, que bueno, Tanzania. el idioma es Swahili, me Swahili. parece que era. Bien, Swahili. buenísimo. Y Sí, de ahí diferentes encontramos en lugares. la parte... Sí, sí, perdón. No, no hablas ahí. No, dale, dale. Bueno, que en la parte ahí ¿Habla? de idiomas africano, Swahili, encontramos como que también la parte de la motivación en esta cultura era las canciones. Y como que de acá surgió el Hakuna Matata, y bueno, lo empezamos a relacionar también que en psicología estábamos viendo las canciones de cuna, Bien también ahí. nombraba a Vygotsky, entonces ahí encontramos como un camino para encastrar todo, ¿no? Los conocimientos de Vygotsky que tenemos hasta ahora, los de canciones de cuna de psicología que estamos viendo, y como que dijimos, está bueno para darle también un marco de interacción a otra materia, más todo lo de Vygotsky que estamos viendo con usted, profe, y bueno, ahí como que nos copó un poco esto del Hakuna Matata, del africano, el idioma Swahili. Sí, Así que bueno, le vamos encontrando por ahí. me encantó. O sea, Buenísimo. en la investigación nombra a toda la teoría de Vygotsky y cuando buscamos nosotros el, el idioma, ahí es donde nos dice que desde ese idioma sale la canción de Hakuna Matata y el significado y demás. Y Tremendo. justo en ese artículo habla de las canciones en los niños y que con eso motivaban en la educación y esto de las culturas, de que sea traslativo como su propia cultura, digamos, Sí. mediante las canciones. En África caliente, como en Tanzania, digamos, de calor y demás, se da mucho el tema de las danzas Claro, nativas. Y es buenísimo. De niñitos ya están influenciados por esa y sobre todo por tribus o espacios culturales, ¿no? Que los identifican las danzas. Es muy interesante eso. Re bien. Bueno, para no consumarle mucho, ¿cómo se llama? Mucho tiempo, recuerden que tienen que presentar el foro esta semana, ¿sí? A lo sumo el primer día de la semana que viene, el lunes como máximo, ¿les parece? Presentarlo. Sí, sí, Sabina. Profe, y nos surgía una duda con respecto a lo de los 10 artículos que nos pedía. Claro. ¿Son 10 artículos distintos o en base a un Sí. artículo? De los que vos miraste. o Yo sea, arranqué mirando este, pum, pone, bueno, de este una pequeña síntesis, pequeñita. En Jamaica mencionaron, ¿no? En Jamaica trabajan esto, después lo dicen y después enfocan todo el trabajo más en Tanzania. ok, pero entonces el tema está bien, nosotros elegimos un tema y en relación a ese tema buscamos cómo lo tratan en todos los países de Vos diferentes elegís un regiones. país o una región, o dentro de un país dijiste Bogotá, creo que ¿no? Una provincia, un Sí, fue el estado, primero que... y de ahí entonces, ese es el final, pero ustedes tienen que ver cómo, yo quiero ver cómo ustedes trabajaron el tema de lo exterior, a ver a cuántos lugares, a cuántos frentes fueron, ¿sí? Pero Ok. siempre con el mismo tema que elegimos. No elegís ningún tema. ¿A qué te referís con tema? Por Ah, ejemplo, no porque sé, nosotros elegimos el tema de la motivación, porque justo en el primero que me metí de educación física habla de la motivación, que fue en el en de Bogotá. Bogotá. Claro, lo Entonces, que pasa es desde que ahí nosotros salimos y nos metimos ya directamente todo en la nosotros motivación. necesitamos saber cómo es la educación física en Tanzania. Después, todo lo que vos Ah, digas ok. dentro de ahí, si pasa por la motivación, por las danzas, por el idioma, por la teoría y demás, está todo perfecto. Pero la idea es que ustedes nos traigan a nosotros un foro donde nos expliquen cómo es la educación física en Tanzania. ¿Se entiende? Y ahí entonces Listo, se sí. elabora. Pero partan de otros horizontes. Listo, buenísimo. Bueno, gracias, chicos. Un placer haberlos escuchado. No sé si Gino iba a decir algo. No, 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 no. Ah, ok, ok, Iba a ok. saludar. Dale, dale. Bueno, abracito, gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. El Chao, miércoles. Abrazo, profe. Bueno, que hagan profe, buena clase, nos gracias. vemos. Chao, chao.